Quiero agradecer, para empezar, la invitación a participar a estas jornadas. Es un placer para mí estar con vosotros, con vosotras, y participar a esta reflexión colectiva sobre la evolución del modelo sindical y los desafíos que se plantean hoy en día. Voy a hablar en castellano, pero en castellano con errores, y os pido disculpas de antemano por esto. Espero que me podréis entender. Lo que voy a presentar resulta de mis investigaciones, que intento hacer con otros y otras en relación sistemáticamente con los sindicatos, más bien los sindicatos franceses. Y para mí es muy importante asociar una reflexión sobre la transformación de la estructura social, sobre todo este proceso de precarización, y también, al mismo tiempo, una reflexión sobre las posibilidades de acción, las posibilidades de luchas y de evolución del modelo sindical. Así, voy a presentar esto en dos tiempos. Hoy, un poco el diagnóstico de la situación y elementos que se van a añadir a lo que hemos visto para la mañana, y para mañana voy a insistir más sobre las posibilidades de luchas. Bueno, lo que voy a presentar se inscribe en un marco de interpretación más global, y con la idea de decir, de un lado, la precarización del trabajo es generalmente interpretada como un proceso unilateral de evolución de la norma salarial, de construcción del mercado del trabajo, de los colectivos de trabajo. Y este proceso de precarización tiene consecuencias mayores, sobre todo sobre la reducción de las posibilidades de resistencias colectivas, de luchas. Pero, al mismo tiempo, nos parece importante verlo también como un proceso contradictorio, como un proceso dialéctico, ¿no? Y decir, sí, todo esto existe, hay un proceso de estabilización mayor de la clase obrera, de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo, sí puede ser que hay potencialidades de acción colectiva y de renovación al mismo tiempo de las prácticas militantes sindicales. Y como hablaremos de esto, hay una serie de luchas de movilización colectivas. Podemos hablar de luchas de precarios, de trabajadores precarios, que nos pueden ayudar a pensar un poco estas experiencias y las potencialidades de cambio, ¿no? Ver las dos caras del fenómeno al mismo tiempo. Bueno, primero, sabemos que se trata de un fenómeno que significa una profunda destabilización de la clase trabajadora. Es un proceso iniciado desde décadas. Ahora no viene con la crisis. Lo hemos visto por la mañana, la ponencia precedente. Son fenómenos muy conocidos de vosotros y vosotras, y les voy a decir rápidamente. Una transformación del aparato productivo. Y en los años 80 y 90 se produjo un proceso paralelo de concentración financiera y al mismo tiempo de multiplicación de las filiales en las empresas y de reducción del tamaño de estas empresas. La reducción del tamaño, es decir, al mismo tiempo, dificultades para implantar, para desarrollar una actividad sindical en una empresa de tamaño menos grande, ¿no? Se trata, lo sabemos, de este recurso masivo a la subcontratación, que hace que en un mismo sitio, en un mismo centro de trabajo, puede haber trabajadores que no comparten el mismo empleador. Sí, participan de la misma comunidad de trabajo, pero no tienen las mismas condiciones, el mismo salario, ni el mismo patrón, ¿no? Sabemos también que este proceso, esta destabilización de la clase trabajadora,
viene de un desplazamiento masivo de una parte de los empleos obreros hacia lo que en Francia se llama el sector de los servicios a las empresas, hacia el sector terciario, para decir, son servicios que se venden a las empresas. Aún antes se trataban de servicios integrados en la fábrica de tipo taylorista. Hubo un cambio mayor de este punto de vista. Y al mismo tiempo introducción de métodos tayloristas en el sector de los servicios. Y esto, creo, hace que las fronteras entre las condiciones de trabajo de los obreros y las condiciones de trabajo de los empleados pueden ser semejantes o pueden ser muy cercanas, y nos obligan a pensar hoy lo que es la clase trabajadora. No se puede hablar únicamente de la clase obrera, sino amplificar. Con obreros, obreras y empleados, empleadas comparten en su vida al trabajo una serie de rasgos muy similares. Se trata también de la individualización de los horarios, de las condiciones de trabajo y de una parte de salario. Y para seguir rápidamente con este proceso de fondo, lo que hemos visto también en casi todos los países de Europa del Oeste, con una periodización diferente según los países, es una destructuración del derecho de trabajo, del derecho social y de todas las protecciones sociales. Sabemos que hoy en día, del punto de vista de nuestros gobernantes, ¿no?, el derecho social es visto más bien como un obstáculo que como una protección. Y es una ruptura mayor en la filosofía del derecho social, del derecho del trabajo, ¿no? Es decir, los derechos que vosotros tenéis, esto constituye un obstáculo para crear empleos. Es una visión neoliberal del derecho del trabajo y que cambia lo que era asociado a la concepción del progreso social, ¿no? Es todo el desmantelamiento progresivo del Estado social. Y bueno, respecto al Estado español, el Estado social construido al principio de los años 80 con el primero gobierno socialista, ¿no? Y es la existencia paralela de un paro masivo que sigue existiendo año después de años durante los periodos de crisis, pero también, bueno, cuando estoy diciendo esto, sabemos que el periodo de crisis, bueno, estructural, viene desde la mitad de los años 70, ¿no? Una existencia paralela de un paro masivo y de empleos precarios. Y para acabar con esto rápidamente, todo el proceso, se podría hablar mucho de esto, de atomización de las situaciones, de fragmentación de las situaciones. Para concentrarme o subrayar más lo que se juega con el proceso de precarización, me parece importante decir que se puede apuntar 3 dimensiones imbricadas en este proceso de precarización. Primera dimensión es la precariedad del empleo, la más conocida. Cuando hablamos de precariedad, hablamos más a menudo de este tipo de precariedad, la del empleo, la más visible. Es decir, lo que viene del tipo de empleo, contratos temporales, el tiempo parcial impuesto, jornadas parciales, pasantías, empleos subvencionados. Pero me parece importante decir que también los trabajadores que tienen un empleo fijo pueden conocer este tipo de precariedad. Cuando alguien trabaja en una empresa que tiene una situación frágil, una situación que viene es una empresa, por ejemplo, subcontratada, bueno, su empleo es frágil, tiene un empleo fijo, pero también una precariedad del empleo respecto a la situación de la empresa, ¿no? A esta precariedad del empleo se asocia
una precariedad del trabajo, de la actividad misma de trabajo. Podríamos hablar de muchas cosas: la amplitud horaria no limitada, la polivalencia no reconocida, los salarios bajos, la ausencia de perspectiva de carreras y mucho más cosas, ¿no? Me parece importante hablar de esta precariedad del trabajo, porque permite decir también a los trabajadores que tienen un empleo fijo: vosotros también conocen este proceso de precarización. Es algo transversal. Es seguro que la precariedad del empleo se traduce casi de manera sistemática por una precariedad del trabajo. Pero también podemos hablar de precariedad del trabajo con empleos fijos. Y tercera dimensión, muy vinculada con los demás y con la primera, la precariedad de los derechos y de la representación. Es decir, por ejemplo, no tener acceso a la representación, a instancias representativas dentro de la empresa, a las prestaciones sociales, no conocer el delegado, no estar representado por el delegado. Cosas tan sencillas como estas, pero sabemos que existen en las empresas. Bueno, para profundizar un poco esto, me parece importante hablar de algunos elementos claves sobre este proceso de precarización. Me parece importante decir que no debemos tener una visión estática de la precariedad. Es más interesante pensar en términos de flujos. Por ejemplo, tengo este ejemplo en cabeza. En Francia, hoy, la entrada en el empleo se hace 8 veces sobre 10 con un empleo precario. Sabemos que para entrar en el mercado del trabajo es una obligación pasar por un empleo precario. Y por supuesto, la situación es la misma y más fuerte en España, en el Estado español, ¿no? Es necesario también entender el proceso de precarización y un proceso, y no solamente describir diversas formas de precariedad. La idea es decir, podemos intentar cuantificar este tipo de empleo, este otro tipo de empleo, este otro tipo de empleo, pero lo que vamos a hacer es describir grupos de personas vulnerables y tener una visión fragmentada. Es más interesante hablar del proceso porque nos permite entender un movimiento general que traversa, que pesa sobre todo el mundo del trabajo, ¿no? Entender un proceso más global que afecta a los que tienen contratos temporales y también a los que tienen un empleo fijo. Y decir al mismo tiempo, sabemos que todo el discurso dominante no repite y repite que estas formas de empleo serían facilitadoras para el acceso al mercado del trabajo. Sabemos que esto es falso, pero es el discurso dominante y hablar de un proceso permite también atacar este tipo de discurso. Me parece también... hay un problema. Me parece también importante ver las responsabilidades detrás del análisis del proceso. No verlo como un proceso neutral, pero ver el uso de las formas, el uso instrumental de las diferentes formas de precariedad por las empresas, ¿no? Por los grupos o las compañías. Sabemos que en algunos sectores de actividad se concentran más específicamente los empleos precarizados. Y con todo lo que va con estos tipos de empleos, salarios bajos, condiciones de trabajo difíciles y no reconocidas, ¿no?
Podemos tomar algunos ejemplos. El sector del comercio, por ejemplo, de los supermercados, de los restaurantes de comida rápida, los hoteles y restaurantes, el sector de la ayuda a las personas, lo que también hablábamos de esto por la mañana, todo lo de la ayuda a la persona, el sector de la limpieza, por tomar otros ejemplos. Y lo que me interesa aquí es decir que el perfil social de los trabajadores puede variar según estos sectores, porque hay una construcción política de parte de las empresas. Puede variar según los territorios, ¿no? Y puedo tomar dos ejemplos respecto a unas investigaciones en Francia. Por ejemplo, no sé si es lo mismo aquí, me dirás en la discusión, pero por ejemplo, en el sector del comercio, de los hoteles y restaurantes, se nota que la mano de obra va, desde el punto de vista de las empresas, más a menudo va a tener una media de edad más joven. Hay un recurso masivo a franquicias, empresas franquicias y tipo de contratos de tipo con tiempo parcial. En los servicios a la persona, la ayuda a la persona y la limpieza, se nota las empresas van a buscar trabajadoras con una media de edad un poco más elevada y van a apoyarse claramente sobre lo que podemos llamar la interseccionalidad de las formas de dominación. Van a buscar mujeres inmigrantes, porque saben que no pueden resistir o tienen muy pocos recursos para resistir a este tipo de empleo. Es una necesidad, ¿no? Y así se puede decir que las formas de la precariedad varían según el sexo del trabajador y que hay un uso por las empresas de estos criterios de género y también de estos criterios étnicos, ¿no? Muy importante subrayar esto. Son estrategias diferenciadas según los sectores de actividad. Y, bueno, hablo de esto porque me parece importante para la organización sindical, para el modelo de organización sindical. Lo que se pasa con los campos de las federaciones. Debemos reunir estos sectores, los campos de sindicalización de las federaciones profesionales resultan de una construcción histórica, ¿no? Pero el hecho de pensar el uso instrumental hoy de este tipo de precariedad permite pensar en la evolución necesaria del modelo sindical, ¿no? Y ver también los efectos de este uso instrumental. Por ejemplo, en la industria, sabemos que las empresas juegan de la competencia que puede existir entre los trabajadores que están en situación de empleo fijo y los que están en situación temporal. Al principio de la crisis del 2008 en Francia hubo un despido masivo de lo que son los interinos en la construcción automotriz, ¿no? Pero nadie habló de este despido masivo. Nadie, incluso los sindicatos. Se hizo de manera invisible, ¿no? Es verdad que echar a los interinos protege, echar en la calle a los interinos protege los que tienen un empleo fijo. Esto lo sabemos. Son competencias que, bueno, las empresas juegan de esto, ¿no? En el comercio, el sector del comercio, de telemarketing, las empresas juegan el hecho de que se puede cambiar la mano de obra. Hay un flujo permanente, ¿no? Una despersonalización, una rotación que permite alguna mano de obra estudiantil, por ejemplo, se puede cambiar y juegan de esto, ¿no? Y, como lo decía, en el sector de la ayuda a la persona o de la limpieza, bueno, lo que hacen las empresas es seleccionar las trabajadoras
los trabajadores más frágiles. Y sobre todo, por ejemplo, mujeres solas, con niños, y lo decía, con una trayectoria migrante. Para ir más allá de estas primeras observaciones, podemos decir, para añadir, para entender más los efectos sociales, que esta precariedad profesional, claro, es un elemento que nutre una precariedad social más amplia, ¿no? Y que se traduce por una inseguridad material, el hecho de tener recursos bajos, ¿no? Un déficit de protección social, con la ausencia o la discontinuidad de los derechos sociales, y también se traduce en una dimensión simbólica muy fuerte, lo de vivir como una especie de indignidad social, no lograr tener la autonomía, como lo decía Denise, la autonomía individual que valorece la sociedad, ¿no? A través de la precariedad laboral es todo esto que se pone en marcha, ¿no? Y por lo tanto es importante también precisar que esta precariedad laboral no significa necesariamente una inestabilidad en el empleo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando hubo una huelga muy importante de los trabajadores sin papeles en el 2008 en Francia, trabajadores que estaban en el sector de los restaurantes, de los hoteles, y cuando empezó la huelga, los periódicos se dieron cuenta de que unos de estos trabajadores trabajaban desde años y años en el mismo restaurante, sin papeles. No había movilidad, no había inestabilidad del empleo. Sí, estabilidad del empleo, pero de un empleo y de un subempleo, ¿no? De un empleo precario, ¿no? Bueno, las dificultades por el sindicalismo, por el movimiento sindical, puede venir de lo que resulta de la intersección de estas formas diferentes de precariedad, del empleo, del trabajo, de los derechos, ¿no? Sobre todo porque las experiencias concretas de precariedad dan lugar a subjetividades diferentes, ¿no? Son experiencias individualizadas. Algunos trabajadores van a acumular de forma más intensa que otros estos tres tipos o estas tres dimensiones de la precariedad. Las formas de dependencia y de subordinación se refuerzan entre ellas. Sabemos que la precariedad es muy focalizada sobre las mujeres, los jóvenes, los trabajadores inmigrantes, pero que se puede también, esto lo sabemos, y sabemos al mismo tiempo que pueden existir formas de jerarquía dentro de la precariedad, dentro de la manera de vivir la precariedad. Trabajadores que tienen, no sé, un empleo con 20 horas a la semana y que aspiran a tener el mismo empleo pero con 25 horas, ¿no? Y lo ve como algo mucho mejor, ¿no? Hay una jerarquía que puede crear divisiones y dificultades para unir a los trabajadores. Bueno, como me queda poco tiempo, quería solamente decir que dentro de los debates contemporáneos me parece que podemos hablar por lo menos de dos lecturas. Una lectura que va a insistir sobre el hecho de que estamos viviendo un cambio estructural de sociedad salarial, ¿no? Que ve en el desarrollo masivo de la precariedad la emergencia de una nueva forma de gestión dominante de la mano de obra desde el punto de vista de las empresas. Unos autores, por ejemplo, Serge Pogam, habla de precariado, habla del término precariado, como esta nueva forma de asalariado, ¿no?
habla de un trabajador precario asistido, diciendo lo que pasa hoy es que las empresas pueden elegir los que van a trabajar y los que no van a trabajar. Pueden elegir porque se pueden apoyar también sobre las políticas de rentas básicas, de workfare, y así el Estado central o el Estado a nivel autonómico ayuda a las empresas a seleccionar, se dice así. Y las políticas sociales que vienen con la solidaridad de la fiscalidad, ¿no? Apoyados sobre la fiscalidad, permiten a las empresas negar toda responsabilidad en las consecuencias sociales de sus políticas. Robert Castell, Denise hablaba de él, dice que es una sociedad de plena actividad, pero no de pleno empleo. Otra lectura va a insistir sobre el hecho de que, bueno, no es una nueva gestión dominante, no es tan nuevo, ¿no? Después de un ciclo de luchas y de conquistas sociales, encontramos de nuevo la explotación capitalista en su forma la más dura, la más pura, entre comillas, ¿no? Y sería mejor hablar de los nuevos proletarios, más bien que de un precariado o que de los precarios, ¿no? Nuevos proletarios con un acercamiento de las condiciones entre obreros y empleados. Pero, bueno, se puede decir que la noción de precariado permite reactualizar la cuestión de la dominación al trabajo y ver cómo este proceso afecta a todos los sectores. Y podemos discutir y pensar y ver si nos permite pensar un sujeto colectivo más amplio que la sola referencia a la clase obrera industrial, ¿no? Realmente, para acabar y hablar de esto mañana, lo que me interesa es cómo este proceso afecta de manera brutal, frontal, al movimiento sindical, a los sindicatos. Y yo diría que afecta a los sindicatos de tres maneras. Afecta a los sindicatos en su base social. ¿Por qué? Porque los grupos obreros y empleados son los más afectados por este proceso de precarización. Y detrás de esto, lo que se cuestiona es la capacidad real de los sindicatos a representar efectivamente a estos grupos. Para que un ejemplo que va a hacer, me imagino que va a suscitar unos comentarios. Hoy en día en Francia sabéis que el movimiento sindical francés es bastante débil desde el punto de vista de la afiliación, ¿no? Hoy en día, de manera tendencial, digo de manera tendencial, no numérica, tendencial, hay más ejecutivos afiliados a los sindicatos que obreros. Claro. Y esto resulta de todo este proceso de precarización y de la cuestión del tamaño de la subcontratación, del tamaño de las empresas, ¿no? Los ejecutivos quedan no voy demasiado rápido, pero una parte de los ejecutivos quedan en las grandes empresas, donde hay secciones sindicales. No hay estas secciones sindicales en las pequeñas empresas que están en la cadena de subcontratación, ¿no? Así que, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el proyecto político que lleva a cabo un movimiento sindical si este no organiza a los que viven, a los trabajadores los más explotados hoy en día? Es el proyecto del sindicalismo que está cuestionado, ¿no? Afecta a los sindicatos este proceso de precarización también en su modelo de organización. ¿Qué eficacidad tiene un sindicalismo construido dentro de las empresas cuando se reconstruye, cuando se puede ver la multiplicación de las empresas contratistas en el mismo sitio de producción, cuando se reconstruye, se reconfigura el aparato productivo? Y voy a acabar con esto, y también
cuestiona a los sindicatos respecto a sus reivindicaciones. Es decir, son los sindicatos capaces de elaborar reivindicaciones que hablan a los que viven estas experiencias de precariedad. Porque podemos defender unas reivindicaciones, podemos tener eslóganes que nos parecen muy buenos, pero el problema es que si estas reivindicaciones parecen demasiado lejanas de la situación de los trabajadores precarios, y que el sindicalismo es interesante, pero no es para mí, es para los que tienen un empleo fijo. Y esto ocurre también, ¿no? Es decir, en mi situación hay solamente la posibilidad de pensar una solución individual, buscar recursos, y no voy a buscar una organización colectiva, ¿no? Es lo que quiero decir con este programa de la elaboración de las reivindicaciones. Voy a acabar con esto y muchas gracias por la atención.